Bendecido día, estimados participantes. En este primer encuentro vamos a abordar en la primera parte los aspectos generales del derecho administrativo. Haremos una breve referencia a las fuentes y por último estableceremos algunos puntos vinculados con los sujetos del derecho administrativo. Antes de comprender la complejidad del derecho administrativo, debemos ubicarnos en la aproximación de los fines del Estado y los cometidos estadales. ¿En qué momento hablamos de fines? ¿Cómo se logra materializar esos fines con la incorporación de los cometidos estadales, los valores constitucionales para llegar a la actividad administrativa? Por eso es que esta delimitación de los fines dependerá de las tareas que el derecho le asigna a las entidades estatales. Vemos que modernamente el campo de acción del Estado se ha ampliado y no es indebido o incorrecto ese poderío que el Estado ha tratado de asumir, y lo vemos al estudiar la Constitución, al nosotros comprender esta intervención del Estado y cómo de alguna otra manera se hace indispensable el estudio y conocimiento del derecho administrativo. No solamente si llegamos a querer estar dentro de una organización administrativa, sino también cuando nosotros hacemos referencia a el aspecto del sector privado. Existe una diferencia entre los cometidos estatales y las funciones estatales. Y hay que ubicarse. ¿Para qué sirven los fines del Estado? Es decir, es a dónde va a llegar el Estado, pero a través de qué va a llegar el Estado a cumplir con esos fines, por intermedio de los cometidos estatales. Estos cometidos, de alguna manera, es lo que nos permite aproximarnos a la noción de actividad administrativa y entender que solo el derecho administrativo regulará la actividad administrativa y no los actos de gobierno. Cuando nosotros hacemos referencia a estos fines y cometidos, hay una relación, una intrínseca relación con otras disciplinas. Con las ciencias políticas, porque hablamos de los fines del Estado, con las ciencias técnicas, porque hablamos de operaciones materiales, y con las ciencias jurídicas, porque hablamos de una regulación jurídica. Existe una situación bien particular. Esa disociación que se da entre las ciencias políticas y las ciencias jurídicas. Las ciencias jurídicas, por un lado, nos garantizan la legalidad y el sometimiento al derecho, y las ciencias políticas nos garantizan la toma de decisiones. Pero no puede haber una disociación, no puede estar por un lado el interés de tomar una decisión sin blindarlo desde el punto de vista jurídico. Eso es un detalle que nosotros vamos a tratar de interiorizar a lo largo de esta asignatura o a lo largo del estudio del derecho administrativo. Cuando nosotros hacemos referencia al derecho administrativo, debemos ubicarnos en la separación del poder, en la distribución del poder, y entender que el derecho administrativo regulará el funcionamiento de los órganos del poder. Ahora, ¿cómo está estructurado esa forma del poder? Lo vamos a observar a través de varios aspectos. El principio del ejercicio intraorgánico de las funciones. ¿Y qué se entiende por función? Es la acción que desarrollan los órganos estatales o la actividad que desempeñan como tarea
que les es inherente. Y observamos diversas formas del Estado en materializar esas funciones. Por un lado, función normativa, por otro lado, política, jurisdiccional, de control y administrativa. Debemos precisar que estos aspectos de las funciones nos van a permitir comprender cómo es la dinámica de la administración y el funcionamiento de estos órganos del poder. Por un lado tenemos este aspecto normativo que lo van a conseguir en todos los órganos del poder. Este aspecto jurisdiccional de control y administrativo, no solamente referido al aspecto del poder ejecutivo, sino también referido a otros órganos del poder. El poder judicial, de alguna otra manera, tendrá la posibilidad de ejercer función administrativa. El poder legislativo, de alguna otra manera, tendrá la posibilidad de ejercer función de control, y así poniéndonos en la posición de cada uno de estos órganos del poder. Otro aspecto, ya no referido al ejercicio interorgánico de las funciones, es el ejercicio interfuncional de los actos. No todos los órganos, por la naturaleza que tiene cada uno de ellos, única y exclusivamente van a estar vinculados con su función primigenia. Si nosotros observamos el órgano legislativo, de alguna manera, ejecutivo, judicial, de control electoral, puede ejercer esa función normativa. La función política la podemos observar nosotros también a través del órgano legislativo y del órgano ejecutivo. ¿Qué sucede? Que todos los órganos pueden de alguna u otra manera dictar actos de naturaleza distinta para los que han sido creados. Eso es lo que significa este aspecto del ejercicio interfuncional de los actos estatales. Continuamos con el carácter interorgánico de la administración pública. Pareciera que la noción del derecho administrativo queda única y exclusivamente en entender que administración pública es ejecutivo, y no es así. Nosotros vamos a hablar de la noción de administración pública centralizada, descentralizada, pero también ubicándola en el aspecto nacional, estatal y municipal, y también en otros órganos del poder. Ejemplo, el caso de la Dirección Administrativa Regional del Poder Judicial. Y la pregunta, ¿ustedes cómo creen que funciona el Ministerio Público en cuanto al manejo del personal? ¿Cómo creen ustedes que funciona el Poder Legislativo en cuanto al manejo del presupuesto y de la planificación? Y continuamos con el tema de la responsabilidad. Hay que tener claro un aspecto. El concepto y qué implica la responsabilidad. La responsabilidad no es el deber. La responsabilidad es la consecuencia por un actuar, por una omisión, por una abstención, que trae como resultado un daño que se le puede ocasionar a un particular. Y tenemos distintos tipos de responsabilidad: disciplinaria, penal, administrativa, civil y moral. ¿Qué sucede con esta sumisión de la administración del derecho y la vinculación entre la legalidad y el bloque de legalidad? El aspecto medular del derecho administrativo es el principio de legalidad. Y hay una distinción entre esa y el bloque de legalidad. La legalidad es el sometimiento de los órganos, como lo dice el 137 de la Constitución, a lo establecido en el marco constitucional y en las leyes. Entendiendo que el tema de ley va mucho más allá del aspecto de la formalidad, porque hablamos de normas de rango sublegal, y por eso hacíamos referencia anteriormente a el aspecto de la función normativa. Esta sumisión de la administración del derecho nos va a traer como resultado dos
dos aristas. Por un lado, el régimen de derecho público como dominante de la organización y funcionamiento de la actividad de la administración pública y por otro lado, la aplicación del derecho privado a la actividad administrativa. Comencemos con este régimen de derecho público dominante. La administración debe tener una sumisión al derecho y lo observamos en esta rigidez normativa que en ocasiones pareciera que encajona la actividad y pareciera que trastoca el desarrollo de los intereses públicos. Sin embargo, imagínense por un momento que no tuviéramos nosotros este andamiaje normativo. Constitución, ley de procedimientos, ley de la administración financiera del sector público, ley de contrataciones, ley de la Contraloría, ley contra la corrupción, ley del Estatuto de la Función Pública. Y otro aspecto importante es esta vinculación del derecho privado a la actividad administrativa, teniendo dos vertientes, de la administración hacia el administrado y de manera interna cómo la administración va a funcionar cuando hablamos por lo menos de formas jurídicas de derecho público, formas jurídicas de derecho privado. Ejemplo, la creación de una empresa del Estado. Se aplicará la ley orgánica de la administración pública, pero también se aplicará las normas establecidas en el derecho mercantil y en el derecho civil. Por último, para dar un cierre a esta primera parte, es el concepto de derecho administrativo. Fíjense la amplitud de este concepto. Brever nos habla de que es una rama del derecho público, por un lado que regula sujetos de derecho, y vamos a entrar a entender cuáles son estas personas jurídicas que conforman el Estado. La administración como complejo orgánico que tiene una estructura y funcionamiento. La regulación de la función administrativa, de la actividad administrativa, pero además la posibilidad de regular no solamente aquella actividad en el ejercicio de estas funciones normativas por parte del Estado, sino aquella realizada por los particulares, el aspecto del control y las formas de actividad administrativa en favor del administrado. En esta segunda parte del encuentro vamos a referirnos a las fuentes del derecho administrativo. Debemos comenzar con una diferencia entre las fuentes formales y materiales. Referido al aspecto formal, aquella que pasan a constituir el derecho aplicable. Tenemos la Constitución, la ley, el reglamento y la jurisprudencia. En contraposición a las formales, conseguimos las fuentes materiales, aquellas que promueven o originan el sentido social político de las formales, y las conseguimos en los hechos sociales, doctrinas y costumbres. Sin embargo, al estudiar el derecho administrativo debemos tener un poco de cuidado con el tema de la costumbre como fuente del derecho administrativo, y más adelante lo vamos a precisar. La fuente del derecho administrativo, considerando al derecho administrativo como una rama de las ciencias del derecho, las fuentes del mismo serán, en sentido estricto, únicamente aquellas normas y principios que tienen imperatividad, que integran el orden jurídico positivo, todo aquello que pueda contribuir al nacimiento de una regla o principio imperativo, siendo fuente en sentido social o político y no jurídico. Al estudiar las fuentes, vamos a conseguir
por un lado, la Constitución como una fuente de extraordinaria importancia para el derecho administrativo, derivado a que estudia la estructura de los órganos jurídicos del Estado, la administración, el ejercicio de esta función administrativa, que es la facultad del Estado en el órgano administración, y esas limitaciones a las mismas con relación a los derechos de los habitantes. Por eso es que nosotros observamos que la Constitución es una fuente primordial del derecho administrativo. Debemos vincularlo con el 137 de la Constitución. Se los comentaba hace rato. Esta Constitución, dice el 137, establecerá las reglas que deben ser acatadas por los órganos del poder, no solamente cuando hablamos de la Constitución, sino también de la Constitución y la ley. La ley, fíjense, existe una diferencia entre función legislativa y procedimiento de formación de las leyes. Cuando hablamos de ley, considerándose como todo acto sancionado por el poder legislativo de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución, y fíjense que hablamos de la ley y la formación. La ley de presupuesto tendría vinculación con esa noción de ley. Por otro lado, tenemos el decreto ley. Se debe, como se establece en la pantalla, se debe dar en situaciones de anormalidad jurídico y político. Es contraproducente, es lamentable que en la práctica se haya institucionalizado el decreto ley como un mecanismo para la formación y la modificación del ordenamiento jurídico. Y ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando de una ley, sí, que tiene la connotación de decreto de ley porque simplemente está siendo aprobada como una facultad que tiene el presidente de la República. Lo que sucede es que, de acuerdo a la arquitectura constitucional, el proceso de formación de las leyes responde a un procedimiento muy especial establecido en el texto constitucional para garantizar, digamos, ese interés y esa protección de la ciudadanía, que de alguna manera quienes tienen esa investidura para estar en la asamblea, en ese órgano legislativo, velen por los intereses de la ciudadanía. Por otro lado, tenemos el reglamento como una fuente cuantitativa importante para el derecho administrativo. Declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales en forma directa. Tenemos reglamentos de ejecución, delegados de necesidad y urgencia y reglamentos autónomos. Un aspecto particular, el reglamento viene a establecer o aclarar procedimientos que vienen a estar contenidos en la ley. El reglamento no puede estar por encima de la ley. El reglamento no puede derogar ni modificar la ley. Revisen las primeras disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por otro lado, tenemos la jurisprudencia. Cuando nosotros hablamos de la jurisprudencia, observamos que es ese resultado de esa interpretación de los jueces. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de esta connotación conceptual, debemos tener cuidado en cuanto a la aplicabilidad y la vinculación en el derecho venezolano. Todas las decisiones de la Sala Constitucional no pueden ser consideradas jurisprudencia. Vamos a tener claro que serán aquellas decisiones
que la misma sala constitucional las considere con carácter vinculante. Sin embargo, en materia de derecho administrativo, la producción de decisiones de la sala político-administrativa ha sido relevante para el desarrollo y las eh, modificaciones en cuanto al funcionamiento de los órganos del poder. Costumbre, como se los dije inicialmente. La costumbre no puede ser fuente del derecho administrativo. La administración, por lo tanto, no puede crear derechos frente a los particulares por una observación habitual de una determinada conducta. Eso es una situación que en la práctica nosotros podemos observar. Un vicio en la práctica administrativa de los funcionarios. Aquí nosotros hacemos las cosas de esta manera porque siempre se han hecho y no hemos tenido inconvenientes. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la costumbre porque no puede ser fuente del derecho administrativo. Por último, tenemos el apartado destinado a los sujetos del derecho administrativo y la organización administrativa. La personalidad jurídica en el derecho administrativo. Tenemos que tener claro que es un tema bien particular. Debemos de alguna manera entender cuando estamos hablando de la personalidad jurídica en derecho administrativo, porque vamos a conseguir la figura de órgano, ente. Podemos observar que órganos y entes van a materializar actividad administrativa, pero en definitiva tenemos que tener claro que la personalidad jurídica permite identificar los sujetos de derecho que conforman el Estado, quienes o cuyos órganos son los que expresan la voluntad permitiendo el establecimiento de algunas relaciones. Estas personas jurídicas son las que pueden ser la parte pública en los contratos del Estado en particular, los contratos administrativos y las que responden por los daños y perjuicios. Cuando nosotros hablamos de las personas en derecho público, vamos a conseguir, por un lado, esta distinción de personas de derecho privado para poder entrar a conocer las personas de derecho público. Hablamos de las estatales, territoriales y no territoriales, y de las no estatales. El caso de las no territoriales se va a vincular con eso que vamos a ver más adelante, denominado desviación de competencia, que permite crear las formas jurídicas de derecho público y de derecho privado. Y en el caso de las no estatales, es importante recordar que su funcionamiento debe ajustarse al derecho administrativo. Un caso de una persona jurídica no estatal es el tema de la universidad. Es una persona de derecho público, no pertenece al Estado, tiene autonomía, pero debe cumplir con la legalidad y el sometimiento al derecho. El órgano. Fíjense que hablamos de la personalidad jurídica, pero también hablamos del órgano y por lo tanto del ente. Hay una distinción entre cada uno de ellos y tenemos tres teorías fundamentales, la del mandato, la de la representación legal y la del órgano, que en definitiva terminamos entendiendo que la teoría del órgano es la que nos permite solucionar el problema de la voluntad de esas personas jurídicas y de esa imputación que se le da a la administración en el desarrollo de la actividad administrativa. Y tenemos dos elementos: el conjunto de cometidos y facultades, competencias que tiene el órgano de la institución y las personas que van a ejecutarlo. Por eso hablamos del carácter objetivo
y de carácter subjetivo. El órgano es el instrumento jurídico de actuación de las organizaciones personificadas y por eso manifiestan su voluntad. La competencia. Debemos entender que la competencia es totalmente distinta a la capacidad. Es la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos. Cuando nosotros hablamos del desarrollo del derecho administrativo, vamos a tener que observar, después de la legalidad, la competencia. Para poder actuar un órgano o un ente, para poder nosotros entender si está sometido, si la actuación está sometida al derecho y apegada a la legalidad, debemos distinguir ese concepto de competencia. No tiene que estar habilitado el órgano y el ente para poder actuar. Aunque la ley orgánica de la administración pública no habla de la atribución, es importante destacar lo siguiente. La competencia se refiere a ese marco de actuación que tienen los órganos y entes y la atribución a las facultades que va a tener el funcionario. Cuando nosotros hablamos de la competencia tenemos unos caracteres. Es irrenunciable, es de ejercicio directo, es improrrogable y es inderogable. Y por último, vamos a hacer una breve referencia a la organización interna y macroestructural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esta organización interna y macroestructural debemos partir del concepto de jerarquía, que es la coordinación que se logra centralizando la dirección administrativa en un órgano único y haciendo depender de él los demás órganos y funcionarios. Tiene unos caracteres bien particulares, hablamos de una relación administrativa con carácter jurídico, vincula órganos y funcionarios y tiene una situación o nos presenta una situación de dependencia. Bueno, estimados amigos y amigas, este es el contenido pautado para el encuentro virtual del día de hoy. Agradecido por su atención y nos veremos la próxima semana.